Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm. Hola y bienvenidos al episodio del libro que tienes que leer. Como sabéis, en este podcast nos gusta compartir nuestra pasión por la lectura y siempre que terminamos un libro tenemos el mismo dilema. ¿Qué me leo ahora? ¿Dónde busco un buen libro? ¿Quién me recomienda alguno de un tema determinado? Así que, para que no tengáis el mismo problema que nosotros, vamos a ir repasando los libros que nos vamos leyendo, los pasajes que más nos han llamado la atención y, sobre todo, los libros que más nos han inspirado. Somos Javier Andrés y Pablo Marín, dos apasionados de la lectura, y que hoy vamos a hablar de Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, del autor Yuval Noah Harari. Nexo FM. Conecta, inspira, transforma. La verdad que un título muy descriptivo, ¿verdad, Pablo? Pues la verdad que sí, es un libro que ya solo con ese título llama muchísimo la atención. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué tal estás, Javier? Pues muy bien, la verdad, con muchas ganas de comentar este libro que fue una de las grandes lecturas para mí del año pasado. Bueno, antes de empezar vamos a comentar varias novedades. Una de ellas es que nos vamos a integrar con la red de Nexo FM, con todos los podcasts que hay allí y que en breve, bueno, escucharéis las cuñas y nos veréis por ahí. Exactamente, estamos muy contentos porque, bueno, la familia crece y nos han acogido en la gran familia de Nexo FM junto con todo ese equipazo, así que, bueno, muy contentos y orgullosos de formar parte de toda la red de Nexo FM. Y lo otro que queríamos decir es que este libro es el primero que hemos elegido después de la votación que hicimos en Twitter. Cuando hicimos el episodio 3 pusimos varios libros en la cuenta de Twitter @libroqueleer y creo que tuvo 16 o 17 votos el libro Sapiens para que hablemos de él. Así que, haciendo caso a la audiencia, vamos a empezar a hablar del libro. La primera pregunta con la que solemos empezar es, Javier, ¿cómo llegaste tú al libro? Pues mira, llegué yo me lo leí en el año 2016, o sea que ya hace año y medio, y de hecho he tenido que repasar bastante mis notas para poder hacer el podcast. Y me lo leí en aquella época porque creo que fue recomendado por Obama en su momento, y de hecho luego me di cuenta también que estuvo en la famosa lista que hizo Zuckerberg. Sabes que Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, todos los años se pone un propósito. Un año fue aprender chino y otro año fue leerse un libro cada mes. Y en esa lista de libro cada mes, uno de los libros que comentó y que más que más comentarios tuvo fue justamente este de Sapiens, ¿no? Así que bueno, en aquel año, ya por el 2016, como pasa muchas veces con los libros, que de repente te entran por varias vías, cayó en mis manos y la verdad que me dejó con la boca abierta durante muchos párrafos. Y así fue un poco como lo leí. ¿Y tú, Pablo, cómo fue? Pues yo me suena que tú me hablaste de él, pero me suena haber visto la lista de Zuckerberg. Lo apunté, pero no pensaba leérmelo, la verdad, de estos tweets que guardo que no me lo voy a leer, y ya con tu recomendación pues me puse con ello. Así que nada, pero bueno, antes de meternos con Sapiens, ¿qué libro estás leyendo ahora? Pues mira, ahora normalmente suelo leer 2 o 3 en paralelo porque depende un poco del modo del día, pues me apetece leer una cosa más de ficción o algo un poco más sesudo. Y ahora estoy leyendo un libro que la verdad que me ha sorprendido para bien, que es una de las autobiografías de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, porque yo no lo sabía, pero Winston Churchill tiene un premio Nobel que es un premio Nobel de literatura, no de otra cosa, y porque fue un gran escritor. Y este verano me enteré que había escrito su propia historia de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, yo que soy un apasionado de ese mundo, pues la verdad que me lo estoy leyendo y me parece impresionante ver cómo narra él pues toda la época de la Segunda Guerra Mundial desde su punto de vista, ¿no? Ese es uno. Y otro en paralelo que me estoy leyendo es otro de historia que se llama Historia de España para escépticos, que es del escritor español Slava Galán, creo que se llama, que tiene que la verdad que a todos los que os guste la historia también, pues es un magnífico autor que sirve para leer y entretenerte a la vez que aprendes, ¿no? Y en este caso ya me he leído libros de él de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial, y ahora he empezado con el de la Historia de España, que la verdad que tiene también bastante muy buena pinta. ¿Y tú, Pablo? Yo estoy con El Ojo Desnudo de Antonio Martínez Ron, que si lo buscas en Amazon tiene muchísimas críticas positivas y
y debe ser muy bueno, pero yo es que me está costando, la verdad que se me está haciendo bola y bueno, ahí lo tengo. No sé si para el próximo podcast seguiré con el ojo desnudo o ya habré cambiado. Bueno, pero yo soy una de las cosas que digo muchas veces a la gente que lee es que si hay un libro que no te gusta, que dejes de leerlo, ¿no? Porque muchas veces cuando algo no te gusta, pues te cuesta volver a leerlo y provoca que no empieces otro libro que quizás sí que te vaya a apasionar, ¿no? Así que, oye, si ya le has dado la oportunidad y no te termina de enganchar, pues a por otro. Al carajo el ojo desnudo. Muy Así bien. que, venga, pues vamos a empezar. Bueno, Javier, vamos a empezar a hablar de Sapiens. ¿Qué me dices del libro? A ver. Mira, pues es un libro de historia que a priori, leyendo el título, pues probablemente nunca te llamaría la atención, pero a mí, sin embargo, me abrió el apetito, por decirlo así, o me animó a leerlo, el verlo en que fue uno de los libros recomendados al mismo tiempo por Obama y por Zuckerberg de Facebook, ¿no? Ahí fue como yo me conecté con el libro, la verdad. Fue en la lista de Zuckerberg y luego cuando tú me dijiste que era realmente bueno, como yo me decidí leérmelo. Sí, y de hecho, como te digo, yo no suelo leer libros de historias, pero y en este caso, que es un libro que tiene un objetivo muy ambicioso, que va de resumir en un solo libro, en 500 páginas, la historia desde el Big Bang hasta la época actual. Sin embargo, la originalidad y la manera en que lo cuenta hace que para mí haya sido uno de mis libros favoritos de los últimos meses. Incluso años, te podría decir yo. Incluso años, sí. Sí, o sea, sobre todo lo que llama la atención es que es un libro de historia, sin contarte la historia, sin contarte los hechos típicos de la historia. Empieza hablando, pues eso, hasta el Homo sapiens y tal, pero sobre todo lo importante es que son anécdotas que te va contando a base de pensamientos suyos. Él es bastante ateo, podríamos decir. Habla bastante de religión, se hace unos planteamientos de la religión muy interesantes, habla sobre las ideas que nos meten desde pequeño para que no nos planteemos nada, y a partir de esas preguntas que él hace o de esas conclusiones a las que llega, pues a mí la verdad que me hizo pensar bastante. Sin duda, ahí lo has dado. Yo creo que es un libro que te hace pensar. Es un libro provocador, es un libro que cuestiona muchas creencias y dogmas de fe que tenemos. Y es un libro también original y que te aporta diferentes puntos de vista. Por ejemplo, me quedo con, al principio, una de las, para el autor Yael, una de las principales diferencias, o la principal diferencia del ser humano respecto al resto de animales, es nuestra capacidad de poder cooperar porque creemos en un ente que no existe, ¿no? En una idea, en un concepto que no existe, y a partir de ahí cooperamos y somos capaces de trabajar juntos y somos capaces incluso de matar o de poner nuestra vida por una religión, por una creencia, por una bandera o simplemente por una moneda, ¿no? Y eso es la gran diferencia, nuestra capacidad de colaborar de manera conjunta que tenemos respecto a otros animales que cohabitan hoy en la Tierra. Claro, como decía Voltaire, Dios no existe, pero no se lo digas a mi criado porque me va a matar. Al final es la conclusión que va sacando. Pero sí, al final es eso, es cómo a través de intentar conseguir una felicidad, porque no sé yo si tú crees que la humanidad es más feliz ahora que antes. ¿Tú qué crees? Pues mira, este es uno de los capítulos que más me gustó del libro, al final del todo, que se cuestiona justamente por la felicidad, ¿no? Y todos, nunca me lo había hecho, y es un libro... y es una pregunta que probablemente no encontrarás en ningún libro de historia sobre si realmente el ser humano del siglo XXI es más feliz que un agricultor de la Edad Media, ¿no? Y él, sin embargo, lo hace y se cuestiona esta pregunta, y en muchos casos la respuesta es aterradora, porque al final utiliza esa pregunta como excusa para profundizar sobre el concepto de la felicidad, y para él es la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas, ¿no? Y en muchos casos el problema que tenemos en la actualidad es que nuestras expectativas son tan altas que, a pesar de vivir en unas condiciones tan buenas comparadas con las condiciones con las que se vivían en la Edad Media, en muchos casos somos más infelices porque el agricultor de la Edad Media igual sus condiciones eran peores, pero seguro sus expectativas también eran mucho más bajas. O sea, mi pensamiento aquí es: vivimos mejor, tenemos agua caliente, vivimos más cómodo, pero obviamente la felicidad no es el intentar conseguir la gran casa, la cirugía o lo que quieras conseguir, sino tener una vida plena y lo que te gusta poder hacerlo, no hay más. Justo, es una serie de reflexiones que son muy difíciles de encontrar en un libro de historia y que, sin embargo, te hacen pensar y reflexionar sobre pues qué es lo que te hace verdaderamente feliz, ¿no? Y ahí se nota en muchos casos pues ese ateísmo que comentaba Pablo, donde critica claramente las religiones y donde él ve que dicha felicidad pues tiene que nacer
nacer de uno dentro, ¿no? Y que no tiene que pasar por una necesidad de bienes materiales, sino más por una autorrealización interna por intentar estar feliz contigo mismo, ¿no? Fíjate que le veo una relación con el último libro que comentamos, el de Utopía para Realistas, de cuando nos hablábamos de intentas comprar cosas que no necesitas para agradar a gente que realmente no le importas. Y con dinero que no tienes. Es decir, al final todo está relacionado. Al final la felicidad es, pues eso, lo que hablábamos, ser feliz con uno mismo y poco más. Sí. ¿Qué crees que este autor ha inspirado a otros o ha inspirado a otros autores recientemente? ¿O por qué crees que ha tenido tanto éxito este libro en este momento? Yo creo sobre todo es porque tiene conclusiones o ideas que él plantea en todos los capítulos, quitándolos del principio, que son quizás más aburridos, pero a partir del apartado segundo, ahí de repente hace conclusiones o comenta ideas que a mí me dejaban 5 o 6 minutos pensando. Yo creo que su éxito es que plantea cosas que estaban ahí y sin embargo yo no había visto nunca o no se me habían ocurrido plantearme. Sí, justo esa capacidad de poder crear o poder buscar correlaciones y buscar formas en las que se relacionan diferentes aspectos que nunca habían hecho, ¿no? Y de hecho es un libro de historia que sin embargo ha estado de plena actualidad, ¿no? Y para los que estéis interesados podéis ver una serie de entrevistas suyas que hay en YouTube. Tanto Iñaki Gabilondo le dedicó un programa entero para hacer una entrevista en profundidad, como la Fundación Telefónica también estuvo allí. De hecho yo estaba entre el público y hizo una charla muy muy interesante, aunque creo que ahí estaba hablando de Homo Deus, pero bueno, al final todo está muy relacionado. Claro, sin duda. Entonces, como os digo, es un libro de historia, pero no es un tostón, sino que es un libro de historia que intenta reflexionar de una manera original para poder extraer conclusiones que nos ayuden a cuestionarnos la forma en la que vivimos y sobre todo, con la secuela del libro que es Homo Deus, hacia dónde vamos, ¿no? Y plantearse grandes preguntas de realmente este es el camino que queremos hacer. Bueno, al final es como el subtítulo del libro. Hemos pasado de ser unos animales a creernos dioses. Exactamente, ¿no? Y eso pues provoca una serie de consecuencias de mucha profundidad, que es lo que te hace cuestionar y reflexionar a lo largo del libro. Sí. Y bueno, pues poco más. No sé si quieres añadir algo más del libro. No, de recomendarlo encarecidamente. Para mí, de 1 a 10, probablemente le pondría un 9 muy alto. Es uno de los libros que más me he leído y que he disfrutado mucho a lo largo de todo el libro. Es un libro que entretiene, es un libro que inspira, es un libro que aprendes, divulgativo, y sin duda alguna es un libro que recomendaría. Pues yo le voy a dar un 10, va a ser mi único 10 porque sin duda de los últimos 10 años el libro que más me ha impactado. Así que bueno, pues poco más. En breve pondremos en Twitter varios libros para que votéis. Igual que este fue elegido por todos vosotros, para que podáis votar en la cuenta @libroqueleer, y con eso pues haremos el podcast de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias y nos seguimos en las redes. Gracias por escuchar los podcasts de Nexo FM. Puedes encontrar muchos podcasts más y suscribirte en www.nexo.fm.